Shalom Alejem, la paz sea con todos ustedes en todos los lugares de la tierra. Aquí pues estamos transmitiendo desde un lugar de la tierra. La paz de nuestra Elohá, nuestra Vaya, esté con ustedes. Gracias a nuestro Padre damos toda Rabael por este día tan maravilloso, por la oportunidad que nos ha dado para presentar su palabra, por la oportunidad que nos ha dado para obedecer su palabra. Toda Rabá nuestra Elohá, nuestra Vayahu, nuestra Yahushua Hamashiach, por un día más de Hajim y un día más cerca a la muerte. Tenemos que estar pues siempre preparados y dispuestos para toda buena obra. Gracias a nuestro Padre Celestial por todas sus bendiciones, por toda su verajá, su bendición sobre nuestras vidas y sobre la vida de los escogidos, para redención y salvación que siempre están en nuestras tefilot, para que nuestra Abba los proteja, los guarde y los ayude cada día a afirmarse en este camino y a crecer más en la emuna obediente de nuestro Marjá, Yahushua Hamashiach. Carambas. Estamos en una época de desinformación, una guerra de desinformación por parte de países comunistas que emplean la tecnología para hackear, para desinformar, para robar, para sustraer, mentir, para formar guerras y divisiones entre pueblos. Y de eso son especialistas China y Rusia, especialmente China, que es un país donde no hay valores, donde no hay respeto, amor o tan siquiera palabra de nuestro Padre Celestial. Sabemos que ya les he enseñado que el comunismo es una religión, es una doctrina, es una religión de hombres corruptos, hombres con Shad, con demonios, con Shadim, hombres con Ruahim, con espíritus inmundos, hombres y mujeres de ley, hombres y mujeres perversos de ley, de corazón, mente, Ruah y cuerpo. Personas que crearon una religión, los padres del comunismo crearon esa religión, pues para tener el control sobre sus conciudadanos, para imponerles un estilo de Hajim de vida de acuerdo al que la impuso, aquel que la impuso. Por eso usted ve que estamos en un mundo donde la gente cree cualquier tontera, cree cualquier mentira, porque estas personas también, la gran mayoría de la humanidad, por no decir todos, por eso digo la gran mayoría, 99.9% de la humanidad, tienen espíritus inmundos y demonios. Entonces, el mal se une con el mal, se confabula con el mal. El mal le crea al mal, el mentiroso le crea al mentiroso. El deshonesto copia lo del deshonesto. El corrupto sigue a su corrupción y la transmite. Y ahí usted ve que la impiedad va de generación en generación. La mentira, la envidia, el anhelo y el deseo por el poder, porque no solo quieren ser presidentes, sino permanecer en el cargo. Y eso pues es lo peor que un hombre le puede hacer a su nación, porque después de que se amaña ya está viciado él, su séquito, sus seguidores, las personas que están alrededor de él acolitándole. Y pues esto hace que en ese país o en esos países reine el enemigo. Miramos también que desgraciadamente pues estas personas tienen una vida también miserable, tienen una vida de aflicción. Bueno, nuestra don Yahushua Hamashiach lo dijo en Yahalán: en el mundo tendréis aflicción, en mí tendréis shalom, tendréis paz. Pero como dice también en Yahalán, los hombres amaron más las tinieblas que la
que la luz. Y estamos en tiempos donde pululan muchas religiones, muchos supuestos moré, supuestamente expertos en la Torá de nuestra doña Josué. Pero, como ya he explicado, mentiras, porque ellos son expertos, entre comillas, pero en la Torá de Moshe, cosa que no es para este tiempo. Y estos presidentes suben y empiezan a quitarle a su propio pueblo bienes, a imponerles cargas con impuestos, también a manipular, empiezan a controlar, empiezan a ser injustos, y lo malo, como dijo la Navi ya, es que no reconocen que están haciéndole injusticia a su propio pueblo. ¿Usted se imagina si China llegará a ser líder del nuevo desorden mundial? Si a sus propios conciudadanos el PSC, Partido Comunista Chino, les extrae los órganos, también los tortura, los mete en cárceles injustamente, les quita bienes, mete a sus familias a las cárceles porque no están a favor de su doctrina corrupta. Si eso le hace a los propios conciudadanos de ellos, imagínense si China llega a ser líder mundial del nuevo desorden mundial, ¿qué le puede hacer a los demás países? Entonces es un imperio demoníaco, muy cruel, es un imperio satánico, es un imperio manejado y dominado por el dragón, por Hasatán. También la India, obvio, y muchos, pero lo que quiero decir es que hay demonios más bravos que otros. Amén. Así es. Más osados y más crueles que otros, con el fin de cortar a la humanidad y llevárselos pues al lugar de tormento, preparado para Hasatán y sus malajim. Y la mejor manera de desacreditar a una persona hoy día es la desinformación. Es increíble como en los debates para gobernadores, para alcaldes o para presidentes, estas personas no presentan proyectos para el pueblo, para su país. Se ponen a decir, fulano hizo esto, fulano hizo... Y son como niños pequeños, como cuando uno era niño, fue niño, y alguien le quitaba un lápiz y uno le jalaba el pelo, le daba un puñete, lo empujaba. Y así son hoy día los hombres, qué tristeza. No buscan conocer la verdad de lo que ese candidato, ese presidente va a presentar, sino que lo que les importa al pueblo es el chisme y la calumnia. Y esto vemos en muchas comunidades, muchas quejilá, muchas quejilot, donde abunda el chisme, y usted los ve en grupitos pequeños, divididos dentro de la misma quejilá. Y unos se tienen envidia con nosotros. Este presidente Xi Jinping es muy peligroso. Este señor comunista Xi Jinping y su régimen, el PSC, el Partido Comunista Chino, son muy destructivos. Su doctrina es una doctrina destructora. Sé que hay muchas doctrinas, pero nada las he estudiado y nada se compara con el comunismo, entre comillas, disfrazado de socialismo, que no tiene nada con la sociedad, con el pueblo, con la integración, con el bienestar del pueblo. Ahí sí podría decir yo socialismo, porque está incluido el pueblo para proyectos, para bienes hacia el pueblo, leyes para bien hacia el pueblo. Esto es un comunismo que solo busca herméticamente sellarse en ellos por medio de esas leyes y poder tener el control absoluto de los poderes legislativos y los poderes judiciales y los tres poderes principales de sus países. Vamos a empezar entonces en la palabra de nuestro Elohá, y vamos al libro de Yesaya, Isaías en sus libros, Yesaya, porque esto se ha visto desde siempre. Recordemos cómo Nimrod también gobernó con dureza. Cuando usted lee otro libro que no está aquí en la Torá, acerca de Nimrod, en el libro de Yanob, libro de Noaj, usted mira que son imperios formados, establecidos y que crecen a punta de sangre. Pasan por encima
del que esté en contra de ellos. Por eso usted ve que hay tantas personas que desaparecen. De la noche a la mañana usted no vuelve a saber de ellos. ¿Por qué? Porque cuando usted habla la verdad acerca de un Estado, o en contra del Estado más bien, de las corrupciones, mira lo que pasó con el candidato allá en Ecuador, Fernando Villavicencio. Estaba descubriendo un poco de cosas al presidente Correa, al expresidente y a otros políticos de la Asamblea, y mira cómo lo desaparecieron, el hombre lo eliminaron. Lo desaparecieron porque físicamente ya no iba a estar, lo eliminaron. También hemos visto en la historia cómo muchos hombres que han sido inventores, también los desaparecen los grandes empresarios porque atentan contra el bienestar económico y su imperio monetario de ellos. Y desaparecen estos grandes inventores o desprestigian sus inventos por medio de la mentira, shekel, por medio de la mentira, de la falsedad, del engaño. Pero ahora se ve más por medio de la tecnología. Son estas páginas que Estados Unidos ha identificado y la Unión Europea, páginas de China infiltradas en YouTube, en Facebook, desinformando. En Yesayá 9:16 dice, porque los que pronuncian a este pueblo verajá, bendición, lo dirigen al extravío y ellos los engañan para poder devorarlos. Desgraciadamente los presidentes de nuestros países lo que hacen es devorar al pueblo. Cuando hablo de los presidentes, hablo también, señores, de los que los rodean a ellos. Hablo de la política, hablo de la asamblea, hablo del Congreso, hablo de los senadores, hablo de los parlamentarios y hablo también de todos, porque en países como allá en Colombia, que está el Senado, el Congreso, el Parlamento, está también los diputados, la asamblea, eso es una sinvergüenzura y por eso un Estado no se avanza, pues. No es que toda la plata se lo llevan los políticos sin hacer nada, sin trabajar, a vaca nomás, echados ahí, pipones, adulterando, fornicando, transmitiendo su doctrina corrupta, etc. En las quejiló usted ve también hombres ahí comiendo, pidiendo macer, cosa que sabemos que no es, que el macer no es para ningún ministro de nuestro Adón, que represente no solo nuestro Adón, sino que enseñemos, practiquemos y enseñemos su doctrina. No debemos ni tenemos por qué pedir macer, porque sabemos que eso fue para un ministerio levítico y que ya no está vigente en esta época, desde la muerte y resurrección de nuestro Adón, Yahushua HaMashiach. Pero no hay peor ciego que el que no quiera ver. Hay gente que le dice a uno, no hay necesidad de macer, no tiene que dar macer. No, por fe yo lo doy, dicen ellos, porque cuando yo doy el macer, el diezmo, a mí, mi Padre Celestial me bendice. Y esa es una psicología que les implantan en las religiones de ellos desde niños. Esos engaños en la palabra, no en la palabra de nuestro Padre, sino en la palabra que ellos manipulan. La palabra de nuestro Padre Celestial que ellos manipulan. Porque la Torá y la Tanaj y el Brit Hadashah son perfectos, son K2. Pero la gente manipula, trae cosas de otro tiempo, a tiempos o a generaciones que ya no es válida esa práctica. Y los que pronuncian en sus campañas, por eso cogí este paso, los que pronuncian en sus campañas hacen esas grandes promesas que yo voy a cumplir, que yo prometo y que yo voy a hacer este proyecto. Y cuando el pueblo confiado por esas palabras, por esas frases, por esa presencia de esa persona, por ese recorrido de esa persona, por esa trayectoria en sus cargos, pone su confianza y les da el voto y después se llevan una gran decepción porque estos presidentes cuando ya han subido al poder se olvidan del pueblo que los puso en el poder y empiezan más bien a hacer lo contrario a lo que prometieron. No voy a subir impuestos y empiezan a buscar la manera
y lo suben. Vamos a hacer tantos colegios y buscan la manera, si prometieron 4 colegios, hacen uno y a medias, con materiales malos y con altos costos, más bien sobrecostos. En la palabra de nuestro Padre se ve mucho estas cosas, estas situaciones, porque son cabras ciegas guiados por otro cabro ciego. Pero eso sí, ve la oportunidad que ahí tiene para controlar, para manipular, para vivir y para tener el poder sobre la vida de esas personas, manipulando la palabra de nuestro Padre. A veces salen de las ciudades, se van a pueblitos, salen de los pueblos, se van a esas vereditas, por allá esos caseríos metidos en la montaña y empiezan a enseñar para su propio beneficio, pero desgraciadamente también en el día del juicio para su propia perdición. Porque los que pronuncian a este pueblo verajá lo dirigen al extravío, y ellos los engañan para poder devorarlos. La mentira es un arma que a Satán ha usado desde que estaba en los Shamayim. Él, por medio de la mentira, del engaño, de la manipulación, de la mente de las personas, de los espíritus más bien, fue que pudo traerse, o más bien alentar e incitar a estos malajim para que hicieran esa confrontación, esa guerra en los Shamayim, cosa que gracias al poder de nuestra doña Joshua Hamashiach y de sus aliados, sus querubines, no pudieron llevar a cabo. Pero entonces aquí en la tierra sí lo están logrando. Todas estas personas que están en el poder y que la gente cree como países importantes o poderosos, y yo repito lo que dijo la Navilla porque es verdad, esto lo hemos enseñado antes también. China no es ningún país poderoso, Rusia tampoco es un país poderoso. Son países, son tigres de papel, les llamo yo, tigres de papel. Peor si nosotros dos clamamos a nuestro Padre Celestial y así esté perdiendo el país, que ellos quieran devorarlo. Si clamamos nosotros a nuestro Padre Celestial revierte esa situación y ese país perdedor puede arrodillar a China y a Rusia, peor a Corea del Norte con su soberbia con Kim Jong-un, o a Nicolás Maduro, Daniel Ortega, que son astillas en un palo, no cuentan para nada, solo son bravucones de boca, y su pueblo también lo ponen así, ¿no? Porque como es la cabeza es la cola, también la gente se copia ese ejemplo de soberbia, de valentonarse, de creerse más que los demás, de hablar déspota y patanamente, de menospreciar a las otras naciones porque tenemos misiles. Y así está en este camino. Yo tengo tantos años, yo tengo el conocimiento, yo he leído tantas veces la palabra, yo sé más que tú, yo soy un viejo, un anciano en la palabra, no te escucharé. Y eso es lo que destruye las quejilot, porque estas personas cuando enseñan, lo que sale de su boca son espíritus inmundos que poseen todas estas ovejas una parte y cabras la gran mayoría de las otras que están en esas quejilot. ¿Cuál es el objetivo de esta doctrina comunista? Pues el objetivo es devorar a los pueblos, empezando por su propio pueblo. Mira que China está en una crisis tremenda, crisis económica e inclusive política, porque se ha evidenciado dentro del mismo PSC, Partido Comunista Chino, fisuras, pequeñas divisiones o desacuerdos entre ellos mismos. Porque, señores, el hombre no dura para siempre y su religión, su doctrina, tarde o temprano también con el tiempo se cae. Entonces, el objetivo es primero engañar, convencer a través de ese engaño, por medio de la mentira,
por medio de la manipulación y el control, por medio de la presentación como buenas personas se presentan, pues claro, Hasatán no puede presentarse como demonio, con su figura que es, sino como un malaj de or, de luz, para que la persona diga, hombre, este es un malaj, un ángel, como conoce la gente en su lenguaje, un ángel bueno, un malaj bueno, yo voy a escucharlo. Lo que él me diga, pues lo voy a guardar en mi corazón. Pero mentiras que es un malaj de Hasatán, de oscuridad. E inclusive Hasatán es tan astuto que también da buenos consejos. Amén. Él también para engañar da buenos consejos. Hazle el favor, perdónalo, tal cosa, sé buenito, no seas malo con él. Para que la persona se familiarice con esos mensajes y ya cuando el malaj infernal le vaya a dar otro mensaje más diabólico, pues la persona lo cree, porque ya ha creado una amistad con él y ya va a decir, bueno, si él me está diciendo que mate al otro, es verdad, porque es que ese otro, nuestro padre también en el pasado mandó a matar gente, y todo eso, el malaj malo, lo va a llevar a que tropiece y caiga en la palabra, pero haciéndole creer que eso es aprobado por nuestro Padre Celestial y que está en la palabra y que todavía se puede hacer porque nuestro Padre no cambia. ¿Ve cómo Hasatán manipula facilito? Estas personas estudian PNLA, programación neurolingüística. Hablo de los candidatos, hablo de los políticos. Por medio de esta PNLA, programación neurolingüística, es que ellos pues se preparan, ¿no? Por eso usted ve que existen en las quejilá y en las religiones muchos motivadores y muchos programadores e influencers en la mente de las personas. Ellos al comienzo dicen, es como el que vende, el que vende dice esto es bueno, y el que va a comprar dice no, esto es malo. El que vende dice esto es bueno, pues para recibir mejor beneficio de su producto, pero el que compra desprestigia el producto del otro, pues también para ganar en esa rebaja algo más de dinero. Entonces el punto es que la mentira puede ser una mentira buena. Yo he escuchado en el mundo que dicen es una mentira piadosa, que si es mentira uno sabe que no tiene nada de piedad, ni nada de bueno, pero es una mentirita tan pequeña o tan convincente que precisamente ese es el objetivo, convencer por medio de esa pequeña mentira y que la gente diga, eso no es pecado, eso no es malo, no, eso está bien. No, pero lo que él me dice analizándolo bien o lo que ella me dice analizándolo bien, si es así lo voy a hacer. Por eso hay tantas personas que han caído en malos negocios, han perdido todo. ¿Por qué? Porque se dejan convencer en una mala inversión. Bien, estamos mirando que por medio del engaño, por medio de la AI, inteligencia artificial, es que estos grandes mentirosos como Xi Jinping y como Vladimir Putin están convenciendo al mundo de que ellos tienen el poder y la capacidad de amparar o de ayudar a sus aliados en caso de una guerra o un conflicto mayor con otro país o guerra interna, como lo han hecho con Rusia, con Bielorrusia y con otro país también aliado de Rusia, que ha mandado su policía a combatir contra esos ciudadanos. ¿Para qué? Para beneficiar o para restablecer el orden y el poder de ese presidente que estaba a punto de ser derrocado. Vamos a mirar a Yahanan 7:19, 8.
8:44. Nuestro Adón Yahushua, nuestro Mashiach Yahushua Hamashiach, identificaba y percibía el Ruach o los demonios que tenían estas personas, que ante los hombres tenían una apariencia de hombres que practicaban la justicia y la Torah, pero como el pueblo también estaba lleno de espíritus inmundos, por eso fue enviado nuestro Adón Yahushua Hamashiach primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es como una persona cuando coge un vicio, toma un vicio y no lo suelta. Entonces la expresión es decir, ya está perdido. Se dice que está perdido es en el vicio, porque poderoso es nuestro Padre para rescatarlo. Amén. Si es que es un escogido, si es que es un escogido. Poderoso es nuestro Padre para rescatarlo de ahí, de ese estado vil, putrefacto, oscuro, donde se encuentra, limpiarlo, pulirlo y ponerlo por encima de los reyes, de los melejim. Entonces, el pueblo no podía distinguir o percibir la presencia maligna que estaba dentro de estos cuerpos que enseñaban la Torah. Vea pues, que enseñaban la Torah. Y nuestro padre Matillá les decía, sepulcros blanqueados, llenos de toda inmundicia y de injusticia y de huesos. ¿Cómo es un sepulcro? Usted ve que las bóvedas por fuera son hermosas, con sus lápidas, sus nombres, con sus figuras, pero lo que hay dentro de esa bóveda, ¿qué es? Un cadáver putrefacto. Que si usted lo abre, eso le va a apestar, le va a hacer dar náuseas, le va a hacer a usted arrojar. Pero por fuera estaba muy lindo, muy hermoso. Usted ve las tumbas de los narcotraficantes, si usted las ha visto, y son excelentes, hasta con enchapes de oro, y muy hermosas en mármol, en yeso, con espléndidas esculturas amplias. Pero si usted abre esa puerta va a encontrar un cadáver maloliente. Así apestaban estas personas por dentro, ante la presencia espiritual de nuestro Adón Yahushua Hamashiach, pero que ninguno de los hombres podía percibirla porque también estaban lo mismo. Estaban practicando lo que estos seres inmundos les estaban enseñando, manipulando la palabra. Amén. Por eso llevaron estos pastores, estos cabecillas, estos líderes religiosos, al Estado de Israel, al pueblo más bien, a los ciudadanos de Israel, a un estado deprimente, hablando espiritualmente. Ante la presencia de nuestro Padre eran abominables, pero nuestro Padre, por esas promesas, por esos pactos, por esa rajem, por ese Jabá que había hecho a los padres anteriores a ellos, fue que envió a nuestro Yahushua Hamashiach para volverlos nuevamente, enseñarles el rescate por medio del sacrificio, más bien la ofrenda que hizo nuestro Adón Yahushua Hamashiach, e integrar por ende también a las demás naciones que estábamos, como se dice en el mundo, en el vocabulario mundano, sin Dios y sin ley, sin Elohá y sin ley, a la deriva, olivo silvestre, como dice en Romillá, donde el viento lo doble, donde el viento lo mueva, para donde el viento lo lleve, sin cuidado de nadie. Bien, entonces el 8:44 de Yahanan dice, algunos de ustedes son de su Abba Hasatán, porque nuestro Adón Yahushua Hamashiach sabía que la gran mayoría de estas personas que pretendían mostrarse como justos a los hombres ciegos, que no podían ver los espíritus inmundos, que ellos pensaban que el Cohen Agadol, el sumo sacerdote, y todos estos ancianos, y todo este grupo de Prusín y Sofrín, escribas y fariseos, pensaban que eran hijos de nuestro Elohá, porque estaban hablando la palabra y aparentemente practicaban la palabra. Pero dentro de sus hogares, a escondidas en sus asambleas, en sus reuniones,
Ahí era donde tramaban muerte, maquinaban quedarse con tierras, maquinaban y compraban falsos testigos. ¿Para qué? Para dar muerte a la persona que les caía mal a ellos, que querían quitarla del medio. Y esa práctica se sigue ejerciendo en la actualidad, peor en el poder, en la política. Por eso yo digo, señores, lo peor que hay en esta vida es la política. Ese es el peor poder, la política. Entonces decía, ustedes, algunos de ustedes son de su padre, Hasatán, y los deseos de su padre hacen. Hasatán ha sido un homicida o es un homicida desde Bereshit y no permanece en la Emed porque no hay Emed en él. Cuando él habla una sheker, una mentira, de su propia mentira habla, porque él es un shakran, un mentiroso. Y el padre de la sheker, de la mentira misma. Entonces miremos que estas personas, los que nuestro Adón Yahushua Hamashiach identificó como hijos de Hasatán, andaban en homicidios, porque mire lo que le dice, su padre es un homicida. ¿Qué quiere decir? Que los hijos estaban haciendo lo mismo que el padre, pero disfrazados como ministros de luz, como nos advierte Shaul. No es sorprendente, no es maravilla, dice, que los ministros de Hasatán y Hasatán mismo también, pues se disfracen como malaj de justicia, de luz, pero sus obras son otras. O como dice Tito, profesan conocer a nuestro Elohá, pero con sus obras, pues hombre, demuestran lo contrario. Entonces estamos viendo que los hijos de Hasatán, aunque se pongan el talid, que no deben de ponérselo, cubrirse la cabeza para hacer tefilá, pero los he visto. Bueno, uno enseña, pero ¿quién atiende? Pues nadie. Si fuera así, mire, una personita viendo el mensaje. Pero bueno, a nosotros no nos desprecian el mensaje de nuestro Padre Celestial, no a nosotros. Nosotros a la final somos carne y sangre como ustedes. Santificados sí. No más que ustedes, pero diferentes a ustedes sí. Entonces uno mira pues que cuando estos falsos ministros sacan sus días de reposo, sus enseñanzas por YouTube, la gente es así. La gente crea la mentira y le gusta la mentira. Ya se acomodaron a la mentira. Bien, también hablando de los políticos, estos presidentes como Xi Jinping y como Vladimir Putin, Nicolás Maduro, de Daniel Ortega de Nicaragua y otros muchos más comunistas y otros afines al comunismo, cuando están en el poder, pues simplemente van a matar, a desaparecer, a eliminar a todo aquel que esté en su contra. Y aplican la palabra de nuestro Padre. El que no está con él está contra él. Porque a Satán es astuto. Y todo mundo, por el más impío que sea, sabe algo de la palabra. Y en su momento hasta la habla. Si va a pedir, vea, la gente habla de amor, estos evangélicos o estos hebreos o estos cualquier religión, y no le dan a uno nada, y Dios dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, que hay que practicar la misericordia, dicen ellos, ¿no? Para poder sacarle provecho y conmover el corazón de los demás o avergonzarlos, que diga, uy, sí, tome, mía, cállese, tome. Dios le bendiga, como dicen ellos, Dios bendiga. Bien, ha sido homicida desde el principio y el hombre, queriéndole decir a ustedes desde que tienen uso de razón, su deseo también es matar y también mentir.
Entonces mire que estamos viviendo en tiempos donde la vida no vale nada. La mentira es parte del vocabulario diario de las personas. Porque la gente en el día, ¿cuántas veces no miente? Imagínense, ¿cuántas veces las personas no mienten en una palabra o en unas palabras, o en una conversación o en algunas conversaciones? Para halagar a los demás, para identificarse con los demás, para demostrar que ellos han tenido mucho coraje, han tenido mucho valor, qué sé yo, para identificarse con ese grupo o con esa familia, para que los acepten, y la gente miente. Y para una iniciación en una banda, pues matan. Eso es lo que estamos viendo en las bandas. Los chicos los inician, tienen que matar, tienen que extorsionar, tienen que hacer cosas indebidas, tienen que secuestrar, tienen que violar, tienen que hacer cosas hasta contra su propia familia. ¿Por qué? Porque estas personas son hijos de Hasatán. Y todo mundo está en la inmundicia, están fumando, están destruyendo su vida. Yo también soy hijo de Dios. Por ahí otro digo, yo soy un evangélico también. Yo conozco el evangelio. Es que Hasatán también conoce la palabra. Por eso dice, nos advierte Shaul, y se disfraza como Malak de luz. También sabe la palabra y todo el mundo se identifica como hijo de nuestro Elohá. Algún día voy a cambiar, algún día. Si le llega la muerte, nuestro Padre cuánta oportunidad no le ha dado. De algo hay que morirse. Pues si hay infierno, si hay infierno es porque el espíritu resiste, dicen otros por ahí. Y si hay infierno es porque el espíritu resiste. Y gente osada, sí. Ahí nomás. Bueno, señores. Entonces a nuestra don Yahushua Hamashiach no lo pudieron engañar. ¿Y cuál fue qué despertó estas palabras de nuestro don Yahushua Hamashiach en ellos? Pues sobre esos demonios que estaban en esas personas que profesaban una práctica de la Torá y que la enseñaban por ende, pero que nuestro Padre Celestial sabía que no la practicaban. Eso despertó una persecución con una ira tremenda. Por eso yo me sorprendo, bueno, no me sorprendo ya, cuando cogen a una persona y le dan pata en la cabeza, esta es la cabeza de la persona y con el pie le hacen así. Es tremendo, sin misericordia, con un odio tremendo. No se conforman con que lo metan la policía preso, sino que la misma policía participa también en esa violencia y matan a la persona y muerto se quedó porque era un delincuente. Nadie lo paga porque era un delincuente. O sea, la vida no vale nada. Es tremendo hoy día. Por eso hay que caminar con mucho cuidado. Es mejor solito. Yo ando solo con mi esposa. Es mejor solito que mal acompañado. Solo con mi esposa. Bueno, principalmente la presencia de nuestro Padre. Pero digo humanamente. Yo para donde voy, voy con mi esposa. Para donde va mi esposa, ahí estoy yo. Los dos, como el mandamiento de nuestro Padre, como esposos, una sola carne, unidos. Decisiones, también las consultamos, las consulto, me las consulta, se las consulto. Y llegamos a un buen término para tomar la decisión correcta, primeramente haciendo tefilá y pidiendo jogma, sabiduría a nuestro Padre Celestial. Vamos a Masé Shaluhin. Pere capítulo 13, Pasuk 10. Pasuk 3, 7, 7. Capítulo 13, Pasuk desde el 7, desde el 6. Habiendo atravesado por la isla de Pafos, ellos encontraron a un cierto hechicero, un naví falso, un yahudí que se llamaba Bar Yeshua, quien estaba con el diputado del país, Sergio Paulo, un hombre sabio, quien llamaba a Barnabá y a Shaul y anhelaba oír la dabar de Yahu.
Pero Elimas, el hechicero, pues tal es un hombre por interpretación, le resistía, procurando apartar al diputado de la emuna. Entonces Shaul, lleno de la que también estaba lleno de la Ruach HaKadosh, fijó sus ojos en él, diciendo: oh lleno de todo engaño y maldad, tú, hijo de Hasatán, usted, enemigo de la justicia, no cesarás de pervertir los caminos, los alajot justos del Marya Yahu. Entonces encontramos aquí unas características de las personas, de los ministros o de los que se hacen pasar como ministros de nuestro Adón Yahushua HaMashiach. Lo primero dice, lleno de todo engaño. Aquí lo voy a subrayar. Segundo, el engaño lleva a la maldad. Tercero, lo pone enemigo de toda justicia celestial. Recuerde que hablamos es de la justicia celestial. Porque en los hombres, las leyes de los hombres, no hay justicia celestial. O sea, no hay nada justo. Todo es una lámpara, todo es una ilusión. Aparenta esa ley resarcir el daño al otro, restituir tierra o qué sé yo, al agraviado. Pero en realidad es una ley llena de tramposa. Allá en Colombia hay un dicho que dicen los políticos: echa la ley, echa la trampa. Y eso no solo es allá en Colombia, eso es en todos los países de la tierra, porque desde que sea ley de los hombres, pues ¿quiénes son los que hacen esas leyes? Hombres fumadores de cigarrillo, de marihuana, de cocaína que se inhalan, bebedores, hombres fornicarios, adúlteros, mentirosos, hombres pensando en matar, hombres pensando en engañar, hombres pensando en tener más mujeres, hombres ávaros pensando en más tierras, más bienes, hombres ávaros de poder. ¿Qué bueno va a salir de esos inmundos, de esos espíritus? Recuerde que son los espíritus que están en ellos. Y nuestro don Yahushua, Shaul nos decía que la guerra no es contra carne y sangre. ¿Ya? Entonces no es esa gente, sino los demonios y los espíritus inmundos que están en ellos. Entre más alto sea el cargo, pues hay un demonio más fuerte que va a poseer a esa persona y va a dominar el país. ¿Por qué? Porque es la cabeza. Lo que él diga, eso es la ley. Si no lo puede por medio del Congreso o por medio de la Asamblea, pues saca un decreto y listo. Lo hace mientras él es sus 4 años que él esté. Enemigo de la justicia. Las leyes no se hicieron para dar libertad al pueblo, sino para oprimirlo. Escuche bien, las leyes no las hizo el enemigo Hasatán para dar libertad al pueblo, sino para oprimirlo. Porque son leyes satánicas. La única ley es la Torah de nuestro don Yahushua HaMashiach en este tiempo. Esa es la Torah de la libertad, la ley de la libertad. Usted es libre para practicarla, pero eso sí, cuando uno la practica es con ahabá, con amor. Pero las leyes de los hombres van a decir que son justas, son tan injustas que permiten que un abogado que representa la ley, vaya a defender a este criminal que asesinó con video, con prueba, que asesinó a otra persona. Entonces, ¿qué ley es esa que defiende al malo? La ley es para defender al justo, no al injusto. No al injusto. Por eso anteriormente era con testigos. Sí, yo soy testigo, sí. 2, 3 testigos. Todos coincidían. En ese entonces, no ahora, en ese entonces lo mataba. No se andaba con tanto vuelta como ahora, que dilatan la ley. Que los injustos, vergüenza debería de darle a Rafael Correa y a todos esos políticos. Y a este señor que se escondió en la embajada de México, a este, ¿cómo se me olvida su nombre? Bueno,
Vergüenza debería de Jorge Glass, vergüenza debería de darle a todos esos políticos. ¿Por qué? Pues hombre, ellos juran defender la ley y la justicia de sus países, pero son los más transgresores de ellas, como los hombres que enseñan hoy día la Torá de Moshe. Ni ellos mismos la pueden cumplir, pero sí la enseñan para que los otros bobitos y pendejitos, que la Torá no se les aplica a ellos, pero que como no se dejan instruir por nuestro Padre Celestial, sino que creen a estos mentirosos, pues se las aplican a ellos, que ni ellos también pueden cumplirla. Por eso vemos que el rico se sale con la suya, porque la gente, los que hacen la ley, practican la injusticia. Tienen los mejores abogados, tienen amistad con los mejores jueces, compran puestos, compran conciencias, compran cargos y simplemente pues se salen con la suya. Y el pobre está ahí, el rico dilatando. Es que me mató mi hijo, quiero justicia. No va a tener justicia, porque los que están supuestamente encargados de defender la justicia son los que se han confabulado con este criminal para estorbar a la justicia del pobre, del que quiere que le hagan justicia. Y estos regímenes comunistas como el del partido PSG, también Putin es un comunista, obvio, de ley. Todos esos comunistas se han unido. El de Irán también es un comunista, islamista, que copian para permanecer en el poder hasta que se mueren. Y cuando se mueren, dejan a uno de sus hijos o uno de su partido, el principal, el más malo, el más tirano, el que se identifique con toda la crueldad que infligió al pueblo y toda la maldad que infligió al pueblo, el que ya va a salir o el que murió. Aquí hay otra también. A ver. Aquí tenemos también una cita 24:1-9 del mismo Maseh Shaluhin. Después de 5 días, Hananya, hablando de un supuesto representante de la justicia de la ley celestial de la Torá. Después de 5 días, Hananya, el Cohen Agadol, descendió con los Sejanín. Mira bien que baja es la crema de la Torá, la crema innata de la Torá, la burguesía de la Torá. Los que conocían la Torá de la A a la Z o de la Alef a la Tab. Después de 5 días, Hananya, el Cohen Agadol, descendió con los Sejanín y con cierto orador llamado Tertulio o Tértulo, que informó al gobernador contra Shaul, y cuando este fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle, diciendo: viendo que debido a ti gozamos de gran shalom y que hechos muy dignos son hechos a esta nación por tu cuidado, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar, oh excelentísimo Félix, con todo odú, con toda gracia. Pero por no molestarte con explicaciones largas, te ruego que nos oigas en tu bondad estas breves palabras. Pues hemos hallado que este hombre es un varón pestilente. Mira cómo presentan a Shaul. Pestilente o malvado o sucio o una plaga o una escoria, lo peor de la sociedad. Y un promotor de sedición entre todos los Yahudín del mundo, entre todos los Yahudín del mundo. Y cabecilla de la secta de los Nodrim. Ha intentado también profanar el Beit Hamikdash, el templo,
quien tomamos y lo hubiéramos juzgado conforme a nuestra Torá. Vamos a ver entonces, Tértulo dice que es un orador. Toda la vida han habido oradores. Si usted no sabe qué es un orador, no es un hombre que hace tefilá, es un hombre con una gran capacidad de fluidez de palabra y de convencimiento de la palabra, y que de alguna manera estudian el comportamiento de las personas ante las palabras. De ahí que vienen también psicólogos, psiquiatras, cuando ya el caso es muy profundo, ¿no? Más que todo psicólogos. Y también los que estudian PNLA y motivación, programación neurolingüística. Estas personas precisamente programan a través de sus palabras el cerebro del otro, para que esas palabras sean receptivas y para que el otro se identifique. Una vez convencido con su doctrina, con su ideología, convencida a las otras o la otra persona, pues es más fácil que camine de tu lado, es más fácil que te apoye, es más fácil que te dé una firma, es más fácil que hable por ti, es más fácil que te represente. Ya es más fácil que se una a ti, porque ya esa persona se identifica con tu ideología, con tu doctrina, ya, o con tu manera de obrar o de ser. Ese era Tértulo, un hombre capacitado en su profesión y en su trabajo. Entonces dijeron el Cohen Agadol y los ancianos que le tenían mucho coraje a Shaul. ¿Por qué? ¿Por qué le tendrían coraje a Shaul? Le pregunto yo a usted. No porque Shaul fuera un rabino, no porque Shaul fuera más aventajado, más inteligente, más docto que ellos en la Torá, sino porque Shaul tenía el Ruach HaKodesh o HaKadosh de nuestro Abaya. Cuando usted está lleno del Ruach HaKadosh, el enemigo nota su presencia, se aburre, odia a esa persona que tiene el Ruach de santificación, pero ama a los de él mismo que tienen el Ruach inmundo. Por eso usted ve que mucho creyente es amado por los impíos, amado por la familia impía y creyente de nuestro Adón. Cuando usted, la familia impía, esté llamándole y tenga amistad con sus amigos, inclusive de colegio. Yo hasta ahora en mis años que tengo no me he topado con ningún amigo de colegio, y con los que me he topado que presté servicio militar y fui soldado profesional, con ellos solo el saludo en la calle y cada cual sigue su camino. Ni una llamada, ni una visita, ni de un amigo. A mí, a mi esposa no nos visita nadie, más que la presencia del Ruach HaKadosh y sus malajim que nos guardan cuando dormimos o cuando salimos a alguna actividad por las calles o carreteras de los países. Pero el resto nadie, nadie nos llama. Y eso está bien, porque es donde uno dice, hombre, si un hijo lo llama a uno de vez en cuando, de cuando en vez, o un familiar de cuando en vez, cuando Juan agacha el dedo, la estatua de Juan, hay una estatua de ese ídolo Jesús que es así, o que es así, o otros que son así, cuando un yeso va a agachar el dedo, nunca. Entonces cuando por ahí de repente una vez al año lo llaman a uno, saludito, y uno dice, gracias Padre, porque estas personas tienen Ruach inmundo y no están llamándolo a uno, ni están visitándolo a uno porque les apesta. Por eso mire lo que dice Tértulo. Dice, de Shaul empezó a decir en el Pasuk 5, pues hemos hallado que este hombre es un varón pestilente. En otras dice una plaga. En otras dice una plaga. ¿Por qué? Porque el Ruach que había en ese mentiroso de Tértulo, porque estaba simplemente hablando cosas que no tenían que ver nada, ni con la vida, ni con la conducta, ni con el comportamiento, ni con la doctrina, ni con las amistades
que tenía Shaul. Entonces mire cómo le ponen tanta calumnia a una persona, cómo es el odio contra esa persona, cómo es la envidia contra esa persona, que dicen cosas que no tienen que ver nada con esa persona, pero que llevan una persona que habla tan convincente, que está tan bien preparada para mentir, que los demás le creen. ¿Por qué? Porque cuando les enseñé en Hidgalut que un espíritu de manera errana, esos espíritus hablaban y salían espíritus inmundos de la boca de ellos, y iban y convencían a los grandes, a los poderosos de las naciones, por medio de la palabra. Cuando Xi Jinping habla, habla mentira suya. Cuando Vladimir Putin habla, habla pura mentira. Cuando Nicolás Maduro, Daniel Ortega y todos los comunistas, todos los de Irán, los de Corea del Norte y todos los comunistas hablan mentira. Son espíritus que le están transmitiendo a usted. Y usted está escuchando ahí como pendejo, como bobo, la mentira de esa persona, de ese espíritu inmundo que está hablando por medio y a través de esta persona. Y no solo ellos, vamos a los artistas, entre comillas, bueno, sí, artistas de Hasatán. Usted mira a estos cantantes, la gente repite sus canciones, como loros. Eso no tiene mensaje, eso no tiene nada para uno decir, hombre, esto yo lo catalogo como música. Para mí, ni el reggaetón, ni el hip hop, ni el rap, ni nada de esas tonteras son música. Eso no tiene mensaje, eso es para la mente coca, vacía, donde no hay nada, no hay cerebro, y si hay cerebro está muerto. Por eso yo los llamo los zombies. Usted ve a estos jóvenes que van con una pereza, caminando por las calles, y en vez de hacerse por la vereda, van por toda la calle. Usted ve a estos ciclistas zombies que van en sus bicicletas. Anteriormente, en mi época, iban en hilera india, aquí el uno, aquí el otro, aquí el otro, aquí el otro, fila india. No se abrían a ocupar el espacio de los carros. Pero hoy día usted lo ve uno aquí, el otro acá, el otro acá. Ocupan toda la carretera o la calle. Tienen lo que yo sí les pito. Les digo, por favor, que ustedes no son ciclistas profesionales. ¿Por qué se abren así? ¿Por qué no se hacen todos por la orilla? Así les dé coraje. Le hacen dar coraje a uno, porque en realidad, si uno medio los toca, todos se le vienen a uno y hasta lo matan a uno. Porque la gente está llena de esos espíritus inmundos de homicidio, de mentira. Y matan y dicen, no, el Señor se estrelló, vino otro y lo mató. Y mentiras. Bueno, seguimos. ¿Cómo sigue escribiendo este Tértulo? Y cómo él cree que le van a creer lo que ellos no creían, era que el Rúa de nuestro Elohá estaba en Shaul. Y era más poderoso que miles de millones de Ruajim inmundo que habían en estos representantes de la Torá de Moshe. Es un varón plaga o pestilente y un promotor de sedición. Promotor de sedición. ¿Cuándo Shaul promovía la sedición? Incitaba al pueblo a lo malo. ¿Cuándo? A levantarse en contra de la autoridad o en contra de las leyes de nuestro Padre. Jamás. Pero así lo estaban presentando. Un promotor de sedición, dice, entre todos los Yahudín del mundo. Tremendo. Y cabecilla de la secta de los Nozrim. Shaul nunca fue cabecilla de nada. Cabecilla es de una secta, de una banda criminal. Cabecilla es de una banda de fraude, de estafa, de lo que está en contra de las leyes. Él no era un cabecilla, era un shaliach, un mensajero de nuestro Adón Yahushua HaMashiach. Dice que también intentó profanar el templo, cosa que nunca fue así, porque él no llevó a ninguna otra persona que no fuera yahudí. Él llevó fue a un judío, un yahudí con él. Él fue a pagar un voto. Dice que lo hubieran juzgado conforme a la Torá. Claro. No es que la Torá
Si usted quebrantaba los mitzvot, pues la misma Torah decía que tenía que ser muerto. Ellos no le iban a juzgar conforme a la Torah, sino conforme a su mentira, basándose o respaldándose en la Torah. Lo que está pasando hoy día, señoras y señores, con las personas. Mienten y hacen pasar esa mentira como algo bueno. Mandando a sus acusadores, dice el 8, que viniesen a ti, decía Shaul. Dice, mandando a sus acusadores que viniesen a ti, para que examinándolo tú mismo tengas el conocimiento de todas estas cosas de la que le acusamos. Perdón, aquí seguía hablando Tertulo. Ahora sí habla Shaul. Perdón, el 9 dice, los Yahudín incrédulos, ¿quiénes? Los Yahudín, los sacerdotes, los ancianos y todos los otros Yahudí que estaban allá en esa ciudad donde estaba Shaul. Los Yahudín incrédulos también confirmaban diciendo que estas cosas eran así. Se presentaban como falsos testigos. Lo más triste es que decían, sí, lo que está diciendo este mentiroso, así es. Porque ellos sabían que el otro estaba mintiendo. En su conciencia estaban ellos diciendo, sí, lo que está diciendo este mentiroso, así es. ¿Por qué? Porque ellos tenían espíritus inmundos de mentira o demonios de mentira. Vamos a mirar a Matilla. Perec 12, capítulo 12. Doce, 14. Dice, salieron entonces los Prusim y se confabularon contra él para destruirlo. Ya nuestro Adón Yahushua Hamashiach los había descubierto, homicidas, sepulcros blanqueados, hipócritas, y les dijo su poco. Tenían coraje porque les estaba diciendo la verdad. Es como el político, se le dice que es corrupto y el político dice, pruébemelo, y sabiendo que es corrupto. No tiene los pantalones y la hombría de decir, hombre, lo que usted me está diciendo es así, soy corrupto, por lo menos y que diga, ¿y qué? Porque hay avesados que sí, soy corrupto, ¿y qué? Yo he conocido gente y tuve amigos que decían, sí, yo soy sicario, ese es mi trabajo, matar. Sí, yo soy ladrón. Sí, yo soy fumón, decían ellos, pero reconocían que era. Hoy día la gente no reconoce. Son cobardes porque tienen espíritu de cobardía. Es que es mi honra. ¿Cuál honra? Si ya te mostraste como un hombre deshonrado, tramposo, una mujer tramposa. Estas de la asamblea allá en Ecuador, defendiendo a Correa, defendiendo a Jorge Glass, a unos bandidos, porque ellos también son bandidos. La asamblea está llena de bandidos, de jaurías, de perros y lobos y tigres y leones, cada cual es su grupo. Y todos como fieras salvajes se quieren devorar los unos a los otros. Asamblea que debe dar vergüenza. Peor estos que están allá en Colombia con este Petro, o los que están allá con allá en Venezuela con este Nicolás Maduro. Tremendo, oiga. Corruptos y tienen que probarle que es corrupto. Tienen que probar y ellos mismos, mire cuánto dinero, 300 y punta millones que donaron las naciones para la reconstrucción de Manabí, y mira cuánto se robó Jorge Glass y Rafael Correa y su grupo, todo su grupo que estaban ahí. Y mire las casas en esos pueblos todavía, la gente está viviendo en condiciones tremendas. Ahora este presidente, porque se metió allá a la embajada de México, entonces como se metió a la embajada de México, ahora el malo es Daniel Noboa, cosa que no es así. No sean corruptos, señores, cosa que no es así, pero defienden a los corruptos.
Ahora este otro, Rafael Correa, pidiendo que Ecuador pague en dinero el perjuicio que le hizo a México, entre comillas perjuicio, porque aquí el que debería pagar indemnización es México a Ecuador, porque este hombre se fue desde diciembre y se metió a una embajada sabiendo que era un delincuente, sabiendo que estaba sentenciado y sabiendo que el hombre tenía cargos por delitos, por un ladrón. Gloria a Dios. ¿Qué tenía que hacer la embajada de México? No recibir a esta persona como refugiado o como una persona perseguida política, porque nunca fue un perseguido, ni es un perseguido político. Este sinvergüenza de Jorge Glass y esa sinvergüenza de Rafael Correa. Y todo ese grupo de Alianza País, que todavía está vigente ahí, haciéndole daño al Ecuador y uniéndose, siempre trayendo su ideología. Correa es peligroso. Si Correa vuelve al Ecuador como presidente, se tira al Ecuador, porque Correa hoy día tiene una ideología y una doctrina más arraigada que cuando salió, y es el comunismo. Parranda y partida de sinvergüenzas, como ese Petro allá en Colombia, ese sinvergüenza de Petro también. Comunistas miserables, que ya les llegará el turno, o este Daniel Ortega allá en Nicaragua. Toda esa gente que hace injusticias por medio de la mentira. Ahora vamos a ver que no es solo por medio de la palabra. La injusticia se transmite también por medio de muchas cosas. Pero vamos a seguir y vamos al libro de Matilla 27:20. Shalom, amado Ajim Rogelio. 27:20. Pero los principales Kohanim y los Ejanim persuadieron a la multitud que pidiera a Barrabá y que se diera muerte a Yahushua. Señores, la gente se confabula. Señores, hay grupos donde no hay líderes, pero donde hay una persona que sepa usar el poder de palabra, qué peligro. Qué peligro, señoras y señores. Mire, pero los principales Kohanim y los Ejanim persuadieron. ¿Por qué? Porque eran figuras influyentes. ¿Qué es lo que influye hoy día a la perdición de la humanidad, al extravío de la humanidad? Los influencers. Hay influencers de Hasatán así. Usted mira en el deporte, en el fútbol, en el tenis, en la natación, en el taekwondo, en las artes marciales, en todo. Hay artistas en la música, que para mí esos no son artistas, pero bueno, el mundo los conoce como artistas. De destrucción tremenda, señoras y señores. Y la humanidad sigue. Hay influencias de Kehilá, de la palabra hebrea de Moshe, no de la palabra hebrea de Yahushua HaMashiach, porque ahí somos poquitos. Yo creo que contados en los dedos de las manos, en todo el mundo, los que defendemos la doctrina y los mandamientos de nuestro Adón Yahushua HaMashiach. El resto usted los va enseñando Torah mosaica, Torah de Moshe. Todos, muéstreme uno que no enseñe Torah de Moshe. Muéstrenlo. Todos es Torah de Moshe, Torah de Moshe. Y esos son los que persuaden a la gente, porque esos son religiones. Si usted sigue la Torah de Moshe, usted está en una religión, usted está en una secta judía, de Yahudí. Mardochai, o Marcos en su Biblia, o en su libro, 15. ...15... 11... otra vez, pero los principales Kohanim manipularon a la gente para que les libere a Barrabá. Aquí vemos manipulación, ¿no? Y hay manipulación en la justicia. Así vea, por las nubes está. Hay manipulación en las entidades del Estado. Así. Desde el general de policía, el ejército, hasta el soldado. Desde el político mayor del presidente hasta la cola.
Y usted mira empresarios y todo mundo, la gran mayoría de las personas hoy día no tienen valores. Hablan, prometen y no cumplen. Te voy a dar esto, te voy a hacer esto y no cumplen. Es mejor uno decir, hombre, no tengo, la verdad. A nosotros, por ejemplo, nunca nos gusta pedir. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay gente que dice voy a dar y no cumple. Entonces es mejor no pedir. Y gracias a nuestro Padre, pues, con lo poquito o lo mucho que Él nos da, y gracias a la administración mía y de mi esposa, porque ambos somos con el dinerito, la comida, buenos administradores, con el carrito, pues nos solventamos. Y a duras penas y con creces, pero llegamos a fin de mes. Gracias, toda Rabá nuestro Padre. Bien, no aguantamos hambre, no. Otras necesidades sí, pero hambre no. Ni falta de arriendo tampoco, gracias a nuestro Elohá. Vamos al libro de Jacob o Santiago en sus otros libros. Perec, capítulo 3, Pasuk 5. Así también la lengua es un miembro pequeño y, sin embargo, se jacta de grandes cosas. Observen qué grande asunto se incendia con tan pequeño fuego. Bueno, Jacob también nos habla de las guerras, ¿no? Por las enemistades de los hombres del Olam, del mundo, impíos. Y aquí nos habla de un músculo que es la lengua. Pues la lengua es muy poderosa porque con ella se puede dar bendición y se puede maldecir los que no tengan el Rúa. Nosotros nunca maldecimos a nadie. ¿Por qué? Porque ese hombre, por más perverso que sea, es una imagen o es una creación más bien, no una imagen. Porque la imagen de nuestro Padre es un hombre que sigue su palabra y la practica. O sea, estamos viendo justicia. Los otros son creación. Y por el hecho de ser creación, yo no debo maldecir a ningún hombre o mujer que fue creado por nuestro Padre Celestial para el propósito que Él tenga con esa criatura, con ese ser humano. Pero ¿qué estamos viendo? Que por las palabras habladas por los hombres se forman las enemistades. Hay familias que se calumnian entre ellas. Hay hombres y mujeres que les encanta el chisme. Están por ahí y ven conversando un grupo de personas, se van arrimando. Se van arrimando. Se van arrimando más. Se van parando más la oreja. Hasta que llegan allá. Y lo que escuchan no es lo mismo que van a decir, sino que manipulan también. Otra palabra. Y ahí se forman las enemistades. Se forma el chisme. Que este embajador dijo una cosa, o este canciller o esta canciller dijo una cosa, pero fue malinterpretada por este o por esta otra. Y se forman las guerras. Que este presidente dijo una cosa, pero que el otro en su interpretación libre entendió otra cosa. Y ahí se forman las enemistades, los celos, las envidias y por ende las guerras. Hubo una situación y vamos ya rápidamente para allá. Primera de Melejim, Primera de Reyes. Primera de Melejim 21. Ocho al 13. Bueno, ya muchos conocen estos pasú. Para que lo comprendan desde el 1. Vino a suceder después de estas cosas que Nabot, el Yisraelí, poseía una viña en Jezreel, o Yisrael, cerca de la era de Ahab, melech de Sonrón. Ahab habló con Nabot y dijo, dame tu viña para que pueda tenerla como huerto de vegetales, porque está cerca de mi casa. A cambio, yo te daré una mejor viña. O si tú prefieres, te daré su valor monetario, el precio de esta tu viña, y yo la tendré por huerto de vegetales. Habló Nabot a Ahab,
No lo permita Yahú, fue la respuesta de Nabot. Que yo te dé la heredad de mis padres. Estamos hablando de una herencia. Algo que es para que usted lo retenga y lo trabaje, lo mejore, le haga las mejores que tenga. Pero es una herencia. Algo del sudor de toda una vida de su papá y su mamá. O de su mamá o de su papá. Algo que hay que valorar. Por ende reclamar, retener, conservar, cultivar, cuidar, apropiarse de ella, valorarla, amarla y cuidar ese pedazo de tierra o esa herencia que le dejó sus padres, porque ellos así trabajaron para usted. Él dijo, no te voy a dar la herencia de mis padres, no permita eso Yahú. Eso le quedó o le creó más bien una profunda tristeza en el corazón del Melech Ahab. El Rúa de Ahab estaba afligido. Es que Ahab nunca tuvo el Rúa Hakadosh. Él tenía un Rúa inmundo. Pues recuerde quién era la mujer de él, Jezabel. Era una mujer que practicaba el oscurismo, el ocultismo y las cosas paganas y viles, a la idolatría y rito a lo satánico. Entonces tendría que estar afligido por cualquier tontera. Hay gente que en este camino se aflige por nada. Ay, ¿ahora qué hago? El recibo de la luz, el recibo del agua, el arriendo, no tengo esto, no tengo aquello. Nosotros hemos pasado por esa situación y la seguimos pasando. Doblamos rodilla para que nuestro Padre Celestial nos provea. Pero ¿quién vive por fe hoy día? ¿Quién vive? El que sea justo. Los que practiquemos la justicia. Y la justicia son los mandamientos de nuestro Adón Yahushua Hamashiach. Mas el justo vivirá por emuna. Hoy día la gente tiene un medio problema y recorre al hombre. ¿Por qué? Porque no tienen un corazón limpio para pedir y creer que nuestro Padre les va a proveer. Sí, hemos pasado por muchas necesidades, sí. Hemos estado apretados, sí. Y seguimos apretados. Pero no en cuestiones de alimento, no en cuestiones de arriendo, de luz y de agua. Otras cuestiones, como para la gasolina, como para extender el mensaje y llevar allá. Y alimento para uno llevar a esos, mientras va a esos pueblos. Nada más. Por cuestiones de la palabra, más bien es que necesitamos ayuda. Pero no que vamos a vivir que necesitemos ofrenda para nosotros comer o arriendo, no. Eso nuestro Padre nos lo da aparte. Por eso ha dicho, y repito, escuche bien, nosotros somos las únicas dos personas en la tierra que yo no trabajo. Como cabeza de mi hogar yo no trabajo. Y mi Padre Celestial nos da la comidita para el arriendo, para los servicios. Y gracias a él, toda Rabá nuestro Padre Celestial. Bien, este hombre se aflige, me va a saltar hasta el 8. Tiene una mujer, y Jezebel es la bruja, la mujer del Melech Ahab. ¿Qué hace esta mujer? Esta mujer convence al pueblo, no en presencia, o sea, ni siquiera va ella, sino por medio de cartas, señores. ¿Cómo hace la justicia? Envía un oficio, envía un memorando, etcétera, etcétera. El 8 dice, así que ella escribió una carta en el nombre de Ahab, la selló con el sello de él, mandó la carta a los Ejanim y los nobles de la ciudad donde Nabot vivía. Ella misma se tomó la autoridad de su esposo, porque el esposo no tuvo ese corazón, ella sí. Pero ¿qué decía la carta? El 9 dice, en la carta ella escribió, proclamen ayuno, un ayuno, den a Nabot el asiento de honor entre el pueblo, para que el pobre no sospeche. Hagan que 2 hombres, hijos de transgresores, se sienten frente a él y que lo acusen públicamente de blasfemar a Elohá y al Melech. Entonces lo sacan afuera y lo apedrean a muerte. Todo estaba sentenciado. El hombre inocente, pero ya todo estaba escrito. Su muerte ya estaba encima de él. Tremendo, ya tenía una sentencia. Como era la reina, era la mujer del Melech, pues había dinero de por medio, señores. Habían puestos de por medio. Habían favores, prebendas.
había dinero, mucho dinero y muchos favores de por medio, ¿eh? Bueno, los Ejanim y los nobles de la ciudad. Los Ejanim, los conocedores de la justicia, los que deberían impartir justicia y enseñarle a estos nobles la justicia en ese entonces de nuestro Abba Yahu, la Torah mosaica. Los dos hombres, dice el 12, ellos proclamaron un ayuno y dieron a Nabot el asiento de honor entre el pueblo. Los dos hombres hijos de Hashatam vinieron y se sentaron frente a él, frente a Nabot, y dieron falso testimonio contra Nabot, diciendo, Nabot blasfemó a Elohá y al Melech. Así que lo llevaron afuera y lo apedrearon de muerte. Inmediatamente ya saben lo demás, que el Melech se apropia de la heredad, de la finca, de la viña. Pues bueno, por medio de las cartas, señores, por medio de los oficios, es que la gente cambia la ley. Para que esa ley, que ya fue concertada por el grupo de políticos, sea ley, pues tiene que estar por escrito. Ninguna ley es oral. Hoy día la ley de los hombres, y en su gran mayoría desde hace mucho tiempo atrás, la ley era por escrito, señores. No se podía ya esa ley revertir o desmentir. ¿Por qué? Porque estaba escrita. No, señor, esa es falsa, mire la copia aquí. ¿Qué ha pasado entonces con los escritos, con la Torá? Pues la Torá también, Hasatán ha metido la mano, vea. Por escrito ha metido la garra en la Torá, en los rollos anteriormente, en los pergaminos, en los rollos, en las tablas de arcilla que se han encontrado en ese entonces. Los mensajes manipulados. Cuanto más hoy día, que cualesquier rabino, cualesquier moré que tenga dinero, cualesquier moré de una quejilá, se une con una editorial y sacan una Torá restaurada. Ahí está la mano de Hasatán. Pero a la gente le gusta lo restaurado, que es lo más triste. A la gente no le gustan las versiones antiguas. A mí, entre más antigua sea la versión, mucho mejor. Considero que es un poco más pura. Es que ahora, por eso ninguna Torá coincide con la otra. De las 7 Torá que yo he leído, ninguna coincide con la otra. Siempre hay algo que no encaja. Palabras, frases, etc. ¿Por qué? Porque Hasatán, a través de estos falsos ministros que tienen Ruahim, espíritus inmundos, y Shaidim, demonios inmundos, manipula porque hay billete. Tengo el poder, saco la Torá a mi manera, como testigos de Jehová, como la Biblia católica, como la cristiana evangélica, como el Talmud, los Talmud, como las Kabbalah, como los libros de las religiones, mormones, adventistas, todo es cambiado, todo es manipulado. Esta Torah que yo tengo, y a pesar de que es una versión viejita, esta Torah, pues, está manipulada, y a pesar de que es una versión viejita, bueno, de este siglo, pero hoy día todo es restaurado. Cada 2 o 3 años sacan una restauración. ¿Por qué? Porque son instrumentos de Hasatán. Y eso lo plasmó en la Tanaj Yirmeyá, en el Pereg, en el capítulo 8, Pasuk 8, donde ellos decían, el pueblo se mofaban de que ellos eran sabios porque practicaban la Torá de nuestro Maryá. En ese momento, en ese entonces era pues aprobado, estamos hablando de la Torá mosaica, pero se jactaban y decían, le respondía nuestro Abba, ¿cómo pueden decir somos sabios y la Torá de Yahu está con nosotros? Cuando de hecho la pluma mentirosa de los escribas, de los oprim, la han convertido en falsedad. Los escribas,
habían convertido la Torá en una falsedad. ¿Por qué? Porque usted mira la constitución de su país y hay constituyentes expertos en su país y en todo país donde cada ciertas décadas, los más dejados, hacen o introducen artículos, decretos, estatutos, leyes literales que vayan de acuerdo al comportamiento y al pensar y al actuar de esta generación. Por eso yo digo de que cada 20 años un país debe de renovar su constitución por completo para que se adapte a la nueva generación. No es lo mismo, un ejemplo, la constitución que estaba en mi adolescencia, en mi juventud, a la constitución que ya está ahora con estas nuevas generaciones. Porque hoy día está más desatada la gente, más libertina, más osada, más impía, más inmunda, más corrupta. No es lo mismo la constitución que estaba en el tiempo de mi juventud a la constitución de la juventud de mi madre y de mis abuelos. Entonces, cada 20 años debería por ley un país promover una nueva constituyente, una nueva constitución, con legisladores que en realidad sepan legislar y con constituyentes que sepan en realidad, sean conocedores de los problemas y de las soluciones para esa generación. Bien, pues vemos entonces que la mentira ha estado, e inclusive en la Torá, no en la original, sino en la que cogen estos rabinos y estos moré y estas editoriales y la renuevan. Yo, por ejemplo, tengo esta Torá, la que yo tengo, y aquí en el frente, de frente en la portada, tengo esta Torá. ¿Ya? Es una versión, pues, a pesar de que he encontrado también errores, manipulación del enemigo, pues es una versión que he considerado, me agrada, para estudiarla y para practicarla y para enseñarla. Aunque he leído 7 versiones también. Bueno, Shalom Alejem, Berajá para ustedes y sus mispajá, sus familias. Que nuestro Padre Celestial los ayude a obedecer los mitzvot, no de Moshe, sino de nuestro Adón Yahushua HaMashiach, y a seguir en su Torah. Y que les prospere también espiritualmente, primero que todo, que les ayude a crecer en ese mundo obediente de nuestro Adón Yahushua HaMashiach, y que los prospere también económicamente y materialmente. Shalom Ubrajó para todos, y que la verajá de nuestro Adón Yahushua HaMashiach esté con todos ustedes, y compartan nuestros videos, por favor. Los invito al canal de YouTube Moshe Rabino y Navi de YHBH HaMashiach.